Rumbo al Armagedón. Así se llama, no se olviden, es la serie Rumbo al Armagedón. Y el día de hoy vamos a ver el libro de Números. ¿El lápiz? No. Ah, no. El libro de Números. Hoy día vamos a ver ese libro, ¿ok? Muy bien. Hace tiempo que no canto y cuando canto a veces se me queda un poco la garganta. Muy bien. Antes, bueno, como siempre empezamos cada lección, vamos a ver el tema del autor. ¿Cuáles son los posibles autores? Números. Sí, de Números. Dijimos que los 5 primeros libros de la Biblia tienen dos posturas en cuanto al autor: Moisés o Anónimos. Sí, Moisés, ya no voy a escribir porque me demoro mucho. Moisés o Anónimos. Moisés es la postura conservadora y los Anónimos que dicen que Moisés es uno de los tantos que escribieron en un tiempo muy largo, pues es la postura académico-liberal, digámoslo así, o crítico-académico. Muy bien, entonces el autor sigue siendo Moisés o los Anónimos, dependiendo de quién a ti te guste más, ese es el autor. Pero hay dos posturas, muy bien. Con Números es igual, Moisés o los Anónimos. Ahora, ¿qué significa Números? Es importante determinar el nombre, esto sí lo voy a anotar. Vamos a ver el nombre. ¿Por qué le llamamos Números a este libro? ¿Por qué? Bueno, voy a hacer mi grafiquito como siempre. Tenemos el Antiguo Testamento en hebreo, voy a poner AT acá. Está en hebreo, con partes en arameo, en Esdras o Daniel. Muy bien, esto fue traducido 250 años antes de que Cristo nazca, fue traducido al griego. Eso ya les expliqué. Fue traducido al griego, acá al griego, y esta traducción se llamó Septuaginta. Septuaginta, muy bien. Pero ¿cómo se llamaba acá en hebreo? En hebreo se llamaba Bemidbar. Lo voy a escribir así, Bemidbar. Bemidbar. Bueno, aquí, si vamos al números 1, a ver, todos vamos a con nuestras Biblias. Yo voy a usar la NTV, como siempre. Ustedes pueden usar la versión que desean, la Reina Valera, que es la que más se usa. Y empiezo diciendo, ¿no? Bueno, en esta versión dice: 1 año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto de Sinaí, el primer día del segundo mes, en este año le dijo, bueno, registren todos los nombres. Bueno, la intención de Bemidbar significa en el desierto. En el desierto. Y es ahí en donde aparece esta frase, ¿no? En el desierto. Si leemos el versículo 1 del capítulo 1. Ahí dice, en el desierto. Entonces, Bemidbar en el desierto. Porque en el desierto se va a ver Israel aquí fijado en este libro. Todo número vamos a ver a Israel en el desierto. Las cosas que pasaron en el desierto. Bemidbar. Ahora, cuando se tradujo la Septuaginta al idioma griego todo el Antiguo Testamento, aquí fue donde se llamó aritmoi. ¿Han escuchado esa palabra, aritmoi? Aritmoi. ¿Han escuchado? Aritmética. De ahí viene. Aritmoi significa números. Números. Ojo, este es el griego. Pero nosotros tenemos la palabra números aquí en nuestra Biblia Reina Valera, bueno, en todas las Biblias de todas las traducciones. ¿Por qué? Porque viene del latín. Viene del latín. Ahora, acá, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se tradujeron en un momento al latín. Aquí, al latín. Acá voy a poner la Vulgata. La L de latín. Y es aquí en esta versión llamada Vulgata, Vulgata latina, que todo está en latín, Antiguo y Nuevo Testamento. Es aquí en donde se le da este nombre. Ya se le da como el nombre de Liber Numerorum. Liber Numerorum. Lo voy a colocar Liber Numerorum. Entonces viene de la palabra latina numerorum, nuestro vocablo español, números, ahí recién. Entonces, por eso lo conservamos como números. El judío, Bemidbar, en la Septuaginta, aritmoi, y nosotros conservamos el título de la Vulgata latina, que es números, liber numerorum.
¿Comprendemos? Ahora, pero ¿por qué números? Números porque en el capítulo 1, si leemos el versículo 2, Dios manda que se registre, que se haga censos. En el capítulo 26 también se pide que se haga un censo. Entonces, cuando alguien censa, va a haber un registro numérico de cuántos hay en cada familia, cuántas tribus hay, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se coloca números. También por cuanto se reparte el botín, cuando Israel va a pelear con los madianitas en el capítulo 31, hay un botín que se cuenta. Entonces, eso se tiene que repartir. Los despojos se reparten entre los que tomaron parte de la batalla. Y también hay unos detalles y precisiones en cuanto a las ofrendas y sacrificios en los capítulos 7, 15, 28 y 29. Entonces, números, ¿por qué? Porque hay cuentas, hay censos, hay conteo de botín, o sea, hay números, por eso se le llamó números. Entonces la Vulgata Latina le puso el libro de los números, ¿no? Liber Numerorum. ¿Alguna pregunta? Todo claro entonces, muy bien, todo claro. Vayamos entonces con la estructura. Voy a borrar aquí para tener más libertad, más espacio, perdón. Vamos ahora a ver la estructura. ¿Cómo está conformado la estructura sintética este libro de números? Pregunto, ¿han leído números? ¿Hay partes que han leído de números? Muy pocas. Pocas. Pero vamos a ver ahora una síntesis. Vamos a ver 3 partes de números. ¿Ya? Vamos a ver acá la estructura. La estructura sintética. Una estructura sintética del libro de los números. Vamos a empezar con los preparativos para el viaje. Preparativos para el viaje. Vamos a poner acá preparativos. Preparativos del viaje. Del viaje. Muy bien. Esa es la primera parte que va del capítulo 1 al 10. Al 10. Va del 1 al 10. Al 10. Ese es en la primera parte. Ahí va a haber más leyes. Ustedes buscan del 1 al... A ver, vamos al capítulo 1. Todos están ahí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, hay registros, nombramiento de levitas, los deberes del clan de los coatitas, el rescate por el primer hijo. Claro, lo que se tenía que hacer, si te nació un primer hijo, no lo des... O sea, vas a rescatarlo ¿cómo? Dando un sacrificio. Porque todos los primogénitos eran de Dios, entonces porque la costumbre era matar al hijo primero. No, Dios lo rescata haciendo un sacrificio animal. Entonces así se dedica al hijo, el primer hijo de todos ellos. De Israel, obviamente. Entonces acá vemos más leyes. También vemos leyes contra la infidelidad. También vamos a ver leyes para los nazareos. Nazareos, ¿se acuerdan de Sansón? Sansón era Que nunca era el pelucón de Sansón. Ajá. Ya, él era un nazareo, o sea, un separado, un consagrado a Dios. Y la señal de un nazareo era, por lo general, tener el cabello largo, que no se corta el cabello. Por eso tenía largo el cabello Sansón, no es porque era hippie, por si acaso. Si tú querías hacerte crecer el cabello, no. Es solamente una señal de que era, cualquier pelucón que veía en ese tiempo, ese es un consagrado del Señor, o sea, no lo toques, no lo fastidies, es un consagrado, ¿no? Hay que tenerle respeto. Así se trataba a los nazareos en aquellos tiempos. Y también se celebra la Pascua anual. La primera Pascua fue en Egipto, y cuando sales de Egipto, llega una celebración de otra Pascua, ¿no? Ya fuera, ya libres. Ahí también lo vamos a ver en esta primera parte. La segunda parte es el peregrinaje, ahora sí ya, del Sinaí, vamos a poner acá, del Sinaí a Cádiz. Del Sinaí a Cádiz. Cádiz Barnea, por si acaso. Cádiz es el lugar. Y ahí vamos a ver las rebeliones contra Moisés. Vamos a ver que se rebela los hijos de Coré. Está también la hermana de Moisés y Aarón que murmuran contra él. ¿Se acuerdan? Ya. Y vamos a ver también otras leyes sobre las ofrendas. Otras leyes. Lo que no se ve en Levítico,
lo vamos a ver aquí en números. Leyes humanitarias y más leyes sobre las ofrendas. Entonces, acá vamos a ver del 10:11 al 20:21. Del 10:11 al 20:21. Ese es todos los capítulos que vamos a ver desde ya Israel en el Sinaí, recibiendo toda la ley que vimos en Levítico. Ahora va a partir de ahí y va a peregrinar hasta Cádiz, va a hacer todo su preámbulo, su caminata hasta Cádiz. Muy bien. Luego, cuando llegan a Cádiz, vamos a ver otro peregrinaje, desde Cádiz hacia Moab. Acá es la tercera parte. Ahora, de Cádiz Barnea, a Moab. De Cádiz a Moab. Lo voy a colocar bien esta M porque a veces se confunde. Moab. Ahí. Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, acá ya vemos que el Señor, aquí en esta segunda parte, ya Moisés manda a sus espías. ¿Se acuerdan de la imagen de que 10 dijeron, no se puede la conquista? Y Josué y Caleb dijeron, no, sí se puede, vamos, ¿no? Esos son, la actitud de ellos dos son como los jóvenes de aquí, ¿sí o no? Que sí se puede, ¿no, Danitza? Sí se puede, no hay nada imposible, nos levantamos. Muy bien. Entonces acá fue donde se mandó los espías a la tierra de Canaán, a esa tierra, para ver cómo podemos contra ellos, porque Moisés no era tonto. Moisés fue criado en Egipto y como parte de la realeza, ¿no? Porque fue rescatado por la hija de Faraón, como parte de la casa de Faraón, ellos eran pues entrenados para la guerra también, entonces él era un estratega. Miren qué cosa tan interesante, porque a veces los cristianos a veces el cristiano es espiritista, dice, no, el Señor me guía, pero no hace nada. Ya está bien, el Señor nos guía, el Espíritu nos muestra la verdad, pero sin hacer nada. O sea, si yo me quedo en mi casa viendo Netflix, no, que el Señor me guíe, no, así no es. Entonces, Moisés sabía que el Señor le guiaba, pero también él tenía que esforzarse. ¿Cómo? Conquistar la tierra prometida. Entonces, por eso me mandan los espías para tener una estrategia. Pero acá acaba trágicamente, el pueblo escuchó más a los desanimadores, no se puede, son gigantes, mientras que los jóvenes de aquí, de esta iglesia, como Josué y Caleb, dicen, no, sí podemos, no le escucharon. Entonces, pero el Señor nos manda que sigan peregrinando ahí donde les castiga. Van a peregrinar 40 años aquí por haber escuchado a esos príncipes malinformantes. Porque yo estoy con ustedes sí podían, entonces no confiaron en el Señor. Acá donde el Señor les dice, van a peregrinar en castigo por no haber escuchado la voz de Josué, de Caleb, de que sí se podía. Ahí les dice 40 años castigados. Ahí el Señor los probó el 40 años. Luego cuando ya se van acercando hacia acá, que está del 20:22 al 36:13, del 20:22 al 36:13, o sea, ya al final del libro, ahí vamos a ver ya Moisés con sus hombres, con Josué Armando obviamente, conquistando las tierras de Seón y de Og. Ahí está, los mata, los conquista, listo. Y esa fue la primera parte, digamos, para empezar a conquistar la tierra prometida, que eso lo vamos a ver ya con Josué. Y acá vamos a ver la historia de Balac y Balaam. ¿Se acuerdan de la burra de Balaam? Ya, ahí está. Acá está esa historia, ahí. Porque Balac quería mandar a Balac que maldiga a Israel, pero lo termina bendiciendo. Ahí está. Entonces nada pudo detener el avance de Israel, porque Dios estaba con ellos y la tierra les pertenecía a ellos. Ojo, dentro del marco bíblico. Y también se ven leyes sobre los sacrificios. O sea, hay historia en números y también hay leyes. Historia y leyes. Lo que no se ve en Levítico, lo vamos a ver en números en cuanto a las leyes. Hay un poquito más, hay un agregado más en este libro de los números en cuanto a las leyes. Muy bien. Entonces, en 3 partes se puede dividir el libro de los números.
los preparativos para el viaje, del Sinaí a Cádiz y de Cádiz a Moab. Listo. Nada más. Sintéticamente ya hemos visto todo el libro. Todo el libro. Muy bien. Pasamos ahora al género. Ahora sí, ¿cuál es el género literario? Lo dije la semana pasada. ¿Cuál es el género literario de los 5 primeros libros? ¿Se acuerdan? Ya, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, ¿cuál sería? Lo dijimos antes. Es el mismo. Claro. El género narrativo. ¿Qué es el género narrativo? La descripción de hechos, ¿no? Forma de escribir, forma de poner por escrito, descripción de hechos, contar una historia. Ese es el género narrativo. Y al igual que en Números, también tenemos aquí dos, digamos, subtipos, que ya no lo voy a repetir en su explicación porque ya lo hemos visto la semana pasada con Levítico. Tenemos código legal y también tenemos la parte de historia. La parte de historia. Son los dos mismos tipos que están en el Levítico. La parte legal sería donde están las leyes humanitarias, donde están las leyes, acá las leyes de los sacrificios y acá hay otras leyes sobre las ofrendas. Leyes humanitarias, leyes de las ofrendas, leyes de los sacrificios. Más leyes. Entonces, eso son parte de la narrativa en forma de código legal. Y las historias serían la burra de Balaam, cuando los espías se van a Canaán a investigar, etcétera, etcétera. Ahí sería la parte histórica, ¿no? Lo que el pueblo está haciendo en cuanto a su liberación, a su peregrinaje. Muy bien. Muy bien. Género literario, narrativo. O sea, hagamos una remembranza, a ver, fresquita. Génesis es narrativo, Éxodo también es narrativo, Levítico, narrativo, Números, narrativo. Deuteronomio también es narrativo, o sea, los 5 primeros libros son narrativos, pero cada libro ya hemos visto su subtipo, ¿no? Epopeya, más historia, épica religiosa, código legal, ¿no? Son historia, son sus subtipos. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente parte. Acá sí hay que prestar atención, porque esta es la parte, digamos, que nos lleva al ámbito pastoral, al ámbito de la aplicación. Vamos a ver un punto que ya hemos tratado en todos los libros anteriores, que es la teología del libro. La teología del libro. Y ya no voy a decir qué es teología porque lo expliqué en las tres ocasiones anteriores. Así que vamos a poner la teología del libro de Números. Teología. A ver. ¿Qué asuntos, puntos o temas teológicos nos muestra Números? Nos muestra a un Dios cercano. Eso sí lo hemos visto en otro libro, en Éxodo. Dios es o está cercano. Un Dios cercano, un Dios que está cerca. A ver, vamos a leer ya. Busquemos Números, capítulo 9, versículo 15. A ver, Números 9, 15. Si alguien lo tiene, lo lee con voz de arcángel. A ver, ¿quién lo puede leer con voz de arcángel? Para que se escuche, pues, mis amados hermanos. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Ok, gracias. Entonces, Dios está en el tabernáculo. ¿Y el tabernáculo dónde estaba? En el medio del campamento. En el medio del campamento. Entonces, Dios está cercano ahí, en como siendo visto como una columna de fuego.
¿Qué más? ¿Qué dice en el capítulo 12, versículo 4? A ver, ahora que lo lea un varón con voz de trompeta. A ver, 12, 4. ¿Qué dice? Dice, entonces Dios llamó a Moisés, y Dios llamó a Moisés a Aarón y a María le dijo, vayan los tres al santuario. Cuando fueron los tres, esos cuatro, ¿no? Esos Sí. cuatro nomás. Sí, y los tres fueron allí. Ujú. Muy bien. ¿En dónde estaba? ¿En dónde estaba el santuario? En el medio del campamento. Entonces, ellos llegaron a alcanzar al santuario porque estaba ahí cercano. Entonces, el santuario era la representación física de Dios en medio de ellos. Un Dios cercano. Como está en medio del campamento, él estaba pues como una nube de día y una columna de noche, columna de fuego de noche. Estaba allí. Dios está entonces cercano. Entonces nos muestra la palabra de Dios, que Dios nosotros podemos acercar. Obviamente que nos lleva a Cristo porque Cristo dijo, ¿quién es el camino hacia el Padre? Jesucristo mismo. Yo soy el camino. Entonces Dios está cercano porque tenemos a Jesucristo. Tenemos a Jesucristo. Entonces Dios en su gracia y misericordia proveyó este medio. Proveyó a su Hijo para acercarnos a su Hijo. A Él, a través de su Hijo. Por eso que todo aquel que tiene a Cristo en el corazón genuinamente puede acceder al Padre Celestial. La puede adorar, la puede alabar a través del Hijo. Muy bien. ¿Alguna otra objeción, pregunta? Todo está claro, ¿verdad? Dios está cercano. Dios está cercano. Vamos a ver ahora que Dios es providente. Dios es providente. Vamos a ver acá. Dios es providente. Dios es providente. Esta palabrita sí la hemos escuchado, la providencia de Dios. Sí les expliqué que era la providencia de Dios. Lo voy a volver a repetir por si se olvidaron. La providencia de Dios es que Él tiene el control de las circunstancias de un hecho, o de la historia, o de tu caso, de tu situación, si lo quieres aplicar a ti. Pero Dios tiene el control de las circunstancias. Esa es la providencia de Dios. Él no es que dejó a su suerte su pueblo cuando lo sacó. No es que ya te saqué, listo, ahora sí. Ve tú. Ya verás tú cómo te organizas. No. Él lo siguió dirigiendo y él tenía, digámoslo así, cuando lo saca de Egipto, no lo deja solo, sino que él mismo provee cómo dirigir a su pueblo. Y le da los mandamientos. Pero también le da ¿qué? Le provee de sus necesidades básicas, como comer y beber. Vamos a Números, capítulo 11. Vamos a Números 11. Vamos a Números 11 del 1 al 35. Es largo, no lo vamos a leer, pero búsquenlo. Pero es allí donde el Señor muestra su providencia. Su providencia. El pueblo se queja con Moisés de que no hay comida, en Egipto teníamos carne, en Egipto teníamos pescado, en Egipto teníamos Burger King, en Egipto teníamos arroz con pollo, pollo a la brasa, ceviche, y aquí no tenemos ni arroz con huevo, Moisés, nos has traído por las puras. El pueblo quejándose, pero Dios muestra su providencia enviando maná, en primer lugar, luego que envía codornices, eso lo vemos en 11:31 en adelante. Dios envía codornices. Ahí está. Y el pueblo, cuando el Señor provee, el Señor sarcásticamente dice, les voy a dar codornices hasta que ustedes se sacien, revienten, porque ese es el sarcasmo, la palabra, revienten hasta que se les salga por las narices. O sea, les voy a dar provisión para que no se quejen. Y así juntado. Claro, entonces el Señor mandaba las codornices, el pueblo los agarraba, los
Y llega un momento en la historia en que el pueblo de Dios se enferma de comer tanto. Tanto que se queja, ahí está tu codorniz. Y el Señor les manda codorniz. Ahora puedan comer. Se enfermaron de indigestión por comer mucho codorniz. Esa es el sarcasmo del Señor, es que les saldrán tanto hasta por la nariz, se van a enfermar. Eso es lo que le quiere. Pero el Señor en su misericordia le quería dar una lección, por supuesto. O sea, no se quejen, yo les voy a proveer de lo necesario. Para el pueblo terco, ¿no? No quería. Pero también les proveyó agua. Agua de la peña. ¿Se acuerdan cuando Moisés golpea la roca y sale agua? Muy bien, el pueblo se quejó también. No hay agua, Moisés. Entonces vamos. Moisés habla con Dios, Dios le dice, habla a la roca. Creo que el agua de la roca pasó 2 veces, ¿no? Sí, hay 2 veces. Y en la segunda Dios no le permitió conocer la tierra prometida. Exacto, porque en vez de decirle habla a la roca, Moisés desobedece y él dice, pues no, le golpea a la roca y ¡plá! Desobedece. Una instrucción específica de Dios de hablar, él en su ira golpea a la roca para que salga el agua. Dios pudo no haber hecho un milagro ahí, pero en su gracia y misericordia, a pesar de la providencia de Moisés, salió agua para que el pueblo beba de esa agua. Beba de esa agua. Eso lo vemos en el capítulo 20, versículo 8. A ver, vamos. Números 28. Número 28. Corto nomás. Alguien que lo lea con voz de arcángel de trompeta. Valiente, esforzado. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Muy bien. Y es en ese episodio donde el Señor dice, abra la peña, la roca para que salga agua. Moisés estaba ya irado, ¿no? Quéjate, la queja. Bueno, en la humanidad a nadie les gusta la queja, ¿no? Que no tengo esto, que no me gusta el codorniz, que no me gusta la carne, que ya no tengo agua, ¿para qué no sacaste? Ya se molestó y ya, ¡plá! Golpeó la roca, salió agua. Pero el Señor se enojó, dice, no, ¿sabes qué? Me desobedeciste, Moisés, no vas a entrar. Es ahí donde ya se sentencia a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida. Lo va a ver desde arriba de un cerrito, ¿no? De un monte, de ahí lo vas a ver, pero no vas a entrar. Cuando Dios dice no, es no. Eso ya lo enseñamos en una serie. Dios dice sí, bueno, sí, amén, recibe la bendición. Pero si dice no, ya por las puras vas a ayunar 40 días, por las puras. Ya el Señor te dijo que no. Y cuando el Señor dice no es no, y Moisés no entró, murió fuera, no entró a la tierra prometida. Dios se lo llevó. ¿Dónde estará el cuerpo de Moisés? Bueno, eso es un enigma, un misterio. Muy bien, no nos vamos a meter ahí obviamente. Ya tenemos dos puntos teológicos, Dios es cercano, así que no pensemos que un pecado nuestro Dios no es capaz de perdonar. Eso ya lo vimos en otra serie también. Dios sí es cercano, puede perdonar cuando confesamos el pecado y a través de Jesús nos justifica, nos lava con su sangre y podemos acceder al Padre a través de Cristo. Por eso es cercano. Por eso es cercano. Solamente que hay que confesar, arrepentirse, ya no volverlo a hacer. Dios es providente. Su providencia te alcanza, está en ti. Como su hijo, no te falta comida, no te falta sustento, techo, ropa, ¿qué más? Te libra de un peligro inminente incluso. ¿Sí? Te libra, esa es su providencia, te va a librar de una situación, y es porque Él tiene el control. Cuando tú piensas que no hay escapatoria, el Señor te va a decir, no, sí hay escapatoria, tranquilo, no te van a botar del trabajo, tranquilo, no te van a encerrar en tu casa, no te van a castigar un mes, te van a castigar solo una semana. Entonces ya ahí estás tranquila, ¿no? O tranquilo, su providencia. ¿Qué más? Por último punto, en general, Dios es paciente. Dios es paciente. A ver, busquemos en el libro de Números
capítulo 11, versículo 11. A ver todos, capítulo 11, versículo 11. Tenemos Números 11, 11. Es lo que acabamos de mencionar acá, ¿no? Aquí, como Dios está proveyendo su providencia, pero vamos a ver ahora cómo es paciente, porque para que llegue esta providencia el pueblo hace algo que a Dios no le agrada. ¿Qué dice en Números 11, 11? Lo voy a leer yo en la versión NTV. Dice, y le dijo al Señor, ¿por qué me tratas a mí, tu siervo, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? Claro, como el pueblo se queja ante un hombre, Moisés ya se queja ante Dios, ¿no? ¿Por qué, Señor, me diste a estos quejones? Para sacarlos, no me dejan ni dormir, porque apenas estoy conciliando el sueño, viene mi vecino y me dice, Moisés, tengo hambre. Bueno, entonces, Dios, en vez de fulminarlos, como lo hizo con Nadab y Abiú, bueno, ellos tenían un trato específico, ellos tenían un mandamiento específico, obviamente, pero el Señor es el Señor. Entonces, cuando vemos la historia de Nadab y Abiú, que están presentando fuego extraño, el Señor los achicharra en ese momento, los quema, los fulmina. Aquí el Señor, con la queja de Moisés, no hace eso, porque cualquiera de nosotros nos puede impacientar una queja. Entonces el Señor es paciente ante la queja del pueblo que le hace a Moisés y ante la queja de Moisés por culpa del pueblo. Entonces el Señor es paciente, Vamos a Números 12, al siguiente capítulo, segundo, 12, 1. Y mira lo que dice, las quejas de sus hermanos incluso. Qué bonito es trabajar en familia. Bueno, es sarcástico por si acaso, porque a veces la familia misma te termina murmurando, te termina impacientando, te termina pues achicopalando a veces. Mientras estaban en Hazerot, estoy leyendo versículo 1, capítulo 12 de Números. Mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Ya. La palabra cusita es porque venía de la región de Cus, en donde está pues en la parte de África, en donde obviamente eran todos morenitos, ¿no? Entonces eran más morenitos que los morenitos ordinarios. Entonces, parece que los hermanos de Moisés no les gustaba este colorcito de piel, ¿no? De la cusita, parecía. La esposa de Moisés era una cusita. Una morenita. Entonces, esa murmuración hizo que el Señor los llamara, lepra para ti, Miriam, arrepiéntete, Aarón del sacerdote. Pareciera que Aarón estaba en términos medios, ¿no? Como que sí, como que no, que mi hermano, pero tú también te has equivocado, Miriam, como que el Señor no le hizo nada, como toda la furia va contra la hermana nomás, ¿no? Que le da lepra. Pareciera que Aarón tuvo una reprimenda menos dura que la que tuvo su hermana, María, o Miriam en hebreo. Los hermanos no fueron fulminados tampoco, como Nadab y Abiú, sino que el Señor les dijo, arrepiéntate, Aarón, tú tendrás lepra por un tiempo y después vienes y te presentas con el sacrificio respectivo a María. Muy bien, entonces el Señor no los fulmina, sino que tuvo paciencia con ellos. Y acá se demuestra la gracia del Señor. También vemos las quejas de que mejor estábamos en Egipto en vez de estar aquí libres, sin poder hacer nada, sin comida, etcétera, etcétera. Eso lo vemos en Números 14:4. A ver, vamos a ver, acá tenemos tres textos, Números 11:1. Luego tenemos 11:11, perdón, luego tenemos 12, Números 12:1. Y ahora vamos al 14, capítulo 14, a ver, alguien busque Números, capítulo 14, versículo 4. 14:4. ¿Lo leo? Sí, con voz de arcano. Y se decían unos a otros, vamos a elegir a un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto.
Ujú, ujú. Este episodio de queja, porque el pueblo ya no quería seguir a Moisés. En el capítulo 13 mandan a los espías, 10 de ellos dicen, no, es imposible, hay gigantes, muros, gente fuerte, no podemos. Josué y Caleb dijeron, sí se puede, el Señor está con nosotros. Ya. El pueblo no hizo caso a Josué y a Caleb, hizo caso a los miedosos. El pueblo desobedeció, lloró toda la noche. Entonces el Señor da su castigo, 40 años en el desierto por no confiar. Entonces ahí el pueblo se revela, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces no, nosotros mismos somos. Y se fueron ellos. Queremos levantar otro líder. Entonces no querían obedecer ni a Moisés, que fue elegido por Dios. Un pueblo rebelde, un pueblo que se quejaba por todo, quería irse a Egipto, escoger a otro líder para volver a Egipto. Bueno, Egipto aquí, pues si lo aplicamos, representaría o se aplicaría como el mundo, en donde estaban los dioses falsos, el paganismo, la esclavitud, todo ello. No hay libertad. Egipto, aplicándolo, es el mundo. Nosotros ya salimos de ahí a través de Jesucristo. Salimos de esa esclavitud del pecado. Eso ya lo vimos en una serie anterior, que Él nos libró del poder del pecado. Ya no somos sus esclavos, ahora somos los siervos de Dios, sus hijos. Entonces el Señor no nos fulmina tampoco. Solamente deja que ellos hagan su cometido. Vamos a hacer guerra, vamos a escapar, vamos a nosotros a luchar contra los cananeos. Y perdieron. Porque quisieron hacer lo que quisieron. Y la paciencia del Señor estaban ahí. No los fulminó a todos, sino que perdieron solamente la batalla, murieron unos cuantos y luego ya se arrepintieron. Ustedes se van a quedar vagabundeando, errantes por 40 años. Así que no digan más, ya no vayan a ningún otro lado. Aprendieron la lección a duras penas. Pero el Señor les mostró paciencia porque no los fulminó en esos 40 años de queja, de murmuración. Los hijos de Coré que quisieron robar el liderazgo a Moisés. Coré y sus amigos. Aquí vemos entonces que Dios no nos fulmina, sino que es paciente. Nosotros, si lo aplicamos, ¿no? Ya aplicamos esto en nuestra vida. Ahora, ¿cómo aplicamos la paciencia de Dios? Que nosotros, como cristianos, no tenemos la naturaleza pecaminosa exterminada. La tenemos todavía. Y como la tenemos, a veces se nos brota a veces la ira, nos brota a veces la desobediencia, no queremos hacer caso, ya no nos gusta venir a la iglesia, ya no leemos la Biblia, ya no oramos al Señor, me da igual lo que piensen los demás. Y el Señor no te fulmina. El Señor, es más, Hebreos, el libro de Hebreos va a decir que al que Dios tiene por hijo, lo castiga. Lo que el Señor va a hacer, ni siquiera va a venir un castigo de frente, ¿no? Por caer o por portarte mal delante de Dios y contra tu prójimo, sino que el Señor te va a dar la oportunidad de que tú te arrepientas porque te tiene paciencia. Eso es lo que tienes que hacer, arrepentirte de todo corazón, porque la paciencia de Dios es lo que tú estás viendo en ese momento. Pero va a llegar un momento en que el Señor se le acaba la paciencia, así como les pasó a Belsasar. ¿Se acuerdan de Belsasar? En el libro de Daniel. Dios tuvo paciencia con Nabucodonosor y se arrepintió después de convertirse en hombre lobo, ¿no? En licántropo, en volverse como una bestia. Pero a Belsasar, que era un nieto de él, Dios le dijo, mira, ya no te va a dar oportunidad, ya fuiste, esta noche te matan, listo. Esta noche te matan. El Señor se le va a acabar la paciencia. Así que si Dios es paciente, es por su gracia y misericordia, porque así lo quiere hacer contigo, pero quiere que tú te arrepientas. Y de ti tiene que nacer ese arrepentimiento. Cuando nosotros caemos, ya sea por debilidad, porque esta vida es cansada, nos abruma, el Señor te ve, quiere ver ese arrepentimiento en ti. Quiere que te levantes, quiere que tú te esfuerces, porque se acabará su paciencia un día. Y el Señor un día te va a traer quizás sin una mano, te traerá sin un pie, te traerá, no sé, sin nariz. No, es que el que es hijo es corregido. Te va a traer el Señor. El que es hijo es corregido y te trae. Pero esa es su paciencia. Su paciencia hay que aprovecharla del Señor. No sabes cuándo será el momento en que el Señor se le acaba la paciencia contigo y te va a corregir.
y te va a traer de una manera que no nos gusta. No nos gusta. Algunos ya vienen con el SIDA y el Señor dice, te tengo misericordia, pero el SIDA lo vas a tener. Es tu consecuencia del pecado. Te los trae con el SIDA. Tienen ya los días contados con el SIDA. Dios tuvo paciencia con ellos. ¿Cuántas veces le había hablado? Los trae, a los hijos se los trae así Dios. Entonces, esa es su paciencia. Veamos la paciencia de Dios como su acto de misericordia para nosotros. 3 puntos. Dios está cercano una vez más. Ya lo vimos en una lección anterior, en Éxodo, pero acá también está. Dios está cercano. Dios es providente. Él te cuida. Él sabe lo que tú necesitas. Él te va a proteger. Dios es paciente. Él espera nuestro arrepentimiento, pero Él no espera como que, ay hijo, espero porque me estás... No, Él es el soberano y tú tienes el deber de arrepentirte porque sabes que algo en ti está mal, algo en ti está fallando. Entonces tú debes arrepentirte. Hechos dice que manda a todo hombre que se arrepienta. Él manda a todo hombre que se arrepienta. Para salvación sí, pero los que somos cristianos sabemos que debemos arrepentirnos para no agradar al mundo, no ser esclavo de Satanás, sino para agradar a Dios y buscar siempre su santidad. Es lo que vimos la lección pasada de Levítico, la santidad. ¿Alguna pregunta? Sin santidad. Muy bien. Sin santidad nadie verá al Señor, como dice el libro de Hebreos. Muy bien, vamos a borrar ahora estos 3 puntos teológicos. La verdad que estuve meditando sobre la santidad de Dios en la clase pasada. Y es para temer, por si acaso. La santidad de Dios es para temer, para tener reverencia, de que a Él nada se le escapa. Él todo sabe de ti. Lo que has hecho en lo oculto y lo que vas a hacer en el futuro, Él lo sabe. Él lo sabe. Tú no lo sabes. Tú estás aquí para depender de Él. Todos dependemos del Señor. Así que la santidad que Él demanda nos debe hacer temer, nos debe hacer reverenciar y hacer las cosas bien por amor a Él. Vamos a ver ahora 2 datos, digamos, curiosos o digamos que no mucho se habla, o he escuchado poco en cuanto a prédica. Vamos a ver solo 2 puntos, 2 escenarios, 2 datos que lo debes saber. Quizás a algunos nos cause gracia. ¿Han escuchado de la serpiente de bronce? La serpiente de bronce. Vamos a Levítico capítulo 21. Levítico capítulo 21. Vamos al versículo 4. Números 21. Voy a poner acá serpiente de bronce. ¿Ya lo tienen? Solamente digan amén. Muy bien, lo voy a leer en la NT. La serpiente de bronce está en Números 21, del 4 al 9. Voy a leerlo, ¿sí? Muy rápido. Número 21, del 4 al 9. Dice así: Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. Otra vez, este pueblo no entiende, como tú comprenderás. Porque nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto, se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además detestamos este horrible maná. O sea, lo que el Señor les mandaba tampoco los quería. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban a la serpiente de bronce y sanaban. Muy bien. A ver, cuando dice acá en esta versión dice serpiente venenosa. En la Reina Valera dice serpiente ardiente. Bueno, el hebreo era muy venenosa.
quiere decir, muy venenosas, quizás de un color específico, que también se puede aludir ahí el tema hebreo, de ardiente, por color rojo, un rojo vivo. Hay ese debate, ¿no? ¿Ardiente por su color o ardiente porque es súper venenosa esa serpiente? Bueno, yo prefiero tomar que son venenosas. Entonces estas serpientes ultravenenosas picaron a los desobedientes, a los quejones, ¿no? Y estos quejones murieron, pero la gracia y misericordia de Dios que manda una serpiente de bronce, que es puesta en un poste. Es puesta en un poste. Bueno, este es un símbolo de qué. No es que es la serpiente el objeto que hacía sanar, porque si no seríamos como los romanistas, ¿no? Que se arrodillan ante una estatua de yeso y ocurre un milagro y son sanados. Bueno, por gracia y misericordia de Dios, ya explicamos eso en una serie, que es Dios el que tiene misericordia aún del pecador por su benevolencia y lo quiere sanar. No es que tenga el poder realmente esa imagen, eso ya lo explicamos. Es igual acá, pero esta serpiente es el tipo y sombra de Cristo. Porque recordemos que vimos en Génesis una serpiente también. Así como la serpiente, por un lado, era la culpable de haber quitado la inmortalidad de los humanos en la cultura popular del autor que escribe Génesis, para entender que el pueblo del Señor había pecado, entonces había perdido la vida que tenía en Cristo ahí mismo. Adán y Eva pasaron a muerte, como dijo Dios. Si comen del fruto, ciertamente morirán. Entonces, pasaron a la muerte. La imagen de la serpiente era esa, ¿no? Era esa, que les quitaba la inmortalidad en la cultura popular. También era como un símbolo de salvación. Si leen, bueno, no leamos, pero no tengo aquí la versión Dios habla hoy, que es una versión católica, en donde sí está el libro de sabiduría, en donde el capítulo 16, versículo 6, habla de que así se salvaron los que miraron a la serpiente, esta serpiente de bronce. Pero esta serpiente de bronce es tipo y sombra ¿de quién? De Cristo. Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Es tipo y sombra de Cristo. Juan capítulo 3. Miren cómo el Señor lo dice, porque esta serpiente fue parada. A ver, tenemos acá la serpiente y por acá. Aquí está la serpiente, ¿no? Y todo aquel que lo mirara era sanado. Era sanado. Pero en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, miren lo que dice. Escuchemos, dice así, me voy a leer en NTV. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, obviamente se está refiriendo a este Números, capítulo 21, 4 y 9, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, Jesucristo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Moisés levantó esta serpiente, lo miraron y se salvaron. Este es el tipo de Cristo, porque apuntaba, ¿a quién apuntaba? A Cristo apuntaba. Él fue levantado en una cruz, muerto, y todo aquel que ponga su mirada de fe, su creer, su confianza, es salvo, es sanado del pecado, que es lo principal. Eso quiere decir la serpiente de bronce. En la narrativa histórica sí se sanaron, porque prefiguraba esto de acá, Cristo. Y en este tiempo, todo aquel que mira a Cristo en arrepentimiento y fe es salvado. Así como estos se sanaron por ver a una serpiente de bronce, se van a sanar por ver a Jesucristo levantado en la cruz, por reconocer su muerte, su sepultura y resurrección. Eso es el Evangelio, ya lo vimos en una serie, vimos que el Evangelio ¿qué es? La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Capítulo 12, versículo 32 de Juan. A ver, vamos a capítulo 12, versículo 32 de Juan. Lo voy a leer en la versión NTV una vez más. Dice así: y cuando yo sea levantado de la tierra, traeré a todos hacia mí. Acá está hablando Jesús, por si acaso. Jesús está hablando, anunciando su muerte a sus discípulos. Dice, cuando yo sea levantado de la tierra.
trae todo salud. Así como se levantó la serpiente, los que miran a él van hacia Cristo, a través de él van al Padre. Y también lo podemos leer en Juan 19:37. Y en su casa nos lee. Muy bien, entendemos entonces la prefigura, el tipo y sombra. Tipo y sombra, lo voy a poner acá. Este es tipo y sombra. Tipo y sombra. Tipo y sombra. El objeto que da la sombra es Jesucristo. Él es lo real. Ya no necesitamos la sombra porque ya tenemos a Cristo, que es aquello, el objeto, lo sólido que da la sombra. Ya para qué la sombra, ya para qué esto ya no. Este es el antiguo pacto, este es el nuevo pacto con Cristo cuando vierte su sangre. Eso lo vimos en una serie anterior también, espero que se acuerden. Por eso era necesario ver estas órdenes de series, porque todo lo que hemos hablado ya lo estamos viendo acá. Muy bien. Y por último tenemos la burra de Balaam. ¿Se acuerdan de la burra de Balaam? Vamos a hablar de la burrita de Balaam. A ver, en resumidas cuentas, ¿cómo es la historia de la burra de Balaam? Cuéntanos. Anita, sácame por favor. Pues Balaam iba caminando y aquella burra no se quería mover. Y era porque un ángel estaba delante de la burra que quería matar a Balaam. Sin embargo, la burra no se movió. Balaam la pegó muy fuerte con un látigo hasta que la burra habló. Muy bien. Hasta que la burra. Con la burra, ¿dónde lo vemos la burra de Balaam? Vamos a... Ahí nomás seguido, en número 22 del 21 al 35. Números 22 del 21 al 35. La burra de Balaam. Aquí hay dos posturas. Aquí hay dos posturas con la burra de Balaam. Hay dos posturas. La postura, digamos, literalista, ultra fundamentalista, diría yo también. Esta postura ultra literalista, de literal, como el texto dice que la burra habló y se queja con Balaam, ¿por qué me pegas? ¿Acaso yo te he hecho así antes para que me pegues? Eso dice la burra. Entonces, como lo dice la Biblia así, el ultraliteralismo dice que obviamente la burra habló con Balaam. O sea, la burra sí tuvo la capacidad de ese momento bajo una obra sobrenatural, un milagro sobrenatural para que Balaam escuche hablar a su burra quejándose. Eso es lo que dice esa postura que yo considero ultraliteralista. Ultraliteralista. Sin embargo, hay otra postura también, ¿no? Los que creen que habló de verdad la burra, pero hay otros que dicen, no, acá hay algo que analizar en el texto. Acá hay algo que analizar en el texto. Estamos aquí ante un género que es género literal narrativo, ¿sí? Ya vimos. Ahora, dentro del género narrativo, va a haber siempre sus momentos en que se tiene que analizar las figuras literarias. ¿Se acuerdan de las figuras literarias? ¿Se acuerdan de la figura metáfora, personificación, un símil? Ya, aquí vemos esta figura literaria. Tenemos la postura literalista. La literalista dice que sí, la burra habló por un milagro divino. Tenemos la otra postura, que digamos que es la postura crítica. Pongámoslo así, la postura crítica, que dice que no. Acá vemos una figura, que es la personificación. Vemos la personificación. Y la personificación es atribuirle cualidades humanas a objetos inanimados. Entonces, o animales. Cualidades humanas a otras cosas. En este caso, un animal
que no puede hablar, se le da la cualidad de hablar, que solamente le pertenece al género humano. Veamos lo siguiente, porque ellos analizan el texto de esta manera, sobre la burra de Balaam. Para la crítica, en el análisis de la palabra del Señor, la burra no habla, sino que es una figura literaria de personificación. En realidad, la burra no habló en realidad, sino que la han hecho hablar en el texto nada más, como una figura literaria. ¿Por qué? Porque este pasaje es uno de los pasajes sarcásticos o cómicos de la Biblia. Sí, hay estudios donde dicen el humor del Antiguo Testamento. Hay estudios. Este es uno de los pasajes sarcásticos, cómicos, humorísticos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque vamos a ver, acá tenemos a Balaam, vamos a poner a Balaam y su burra, o su asna. Dijo que habló, ¿no? Muy bien. La burra, digamos, se detiene 3 veces. Se detiene 3 veces. ¿En dónde? En el versículo 23, 25 y 27. Vamos a ver, ¿no? 23, 25 y 27. Ahí se detiene. Estamos acá, dentro de este texto, versículos 23, 25 y 27. La burra se detiene 3 veces. Se detiene 3 veces. Balaam se molesta ya la tercera y lo maldice, ¿no? Ya acá, no, ¿por qué me haces esto? Y acá le comienza a palear a su burra en la tercera. Muy bien. Entonces, hasta aquí el texto dice, sí, es cierto, 3 veces y a la tercera Balaam se molesta y apalea a su burra, y es donde ve al ángel, ¿no? La burra, el ángel se demuestra, ¿no? Si tu burra no se hubiese detenido, yo te hubiese matado, porque ese ángel tenía una espada. Muy bien, entonces, ahora vamos a la parte en donde Balac ahora está con Balaam. Acá, Balac, el rey de Moab, con Balaam. ¿Sí? Tenemos la analogía, Balaam, burra, ahora Balac y Balaam. Balac lo contrata Balaam porque Balaam era un profeta como los de hoy, que recibían un dinero, profetízame. Cosas buenas, por si acaso, no cosas malas. Entonces recibe su dote, su porción, Balaam, falso profeta, que le gustaba el dinero. Pero en vez de maldecir a Israel, lo bendice. Eso lo vemos en el capítulo 23, del 7 al 10. Donde acá, 23, del 7 al 10, ahí es donde, en vez de bendecirlo, en vez de maldecirlo, bendice al pueblo, una vez. La segunda vez es del 18 al 24. 23, 18 al 24. 23, del 18 al 24. Esa es la segunda vez que los bendice. Y la última es en el 24, 3, 9. 24, 3 al 9. Ya ahí lo 3 veces. ¿Te das cuenta de la analogía? ¿Se dan cuenta de la analogía? Y en la tercera, ya Balaam se molesta. Ahí Balaam se molesta, se enoja. Ya no lo vas a maldecir, tampoco me los bendigas. No seas, encima estés pagado. ¿Se dan cuenta de la analogía? La burra no hace caso, hace lo contrario que quiere él. Balaam hace lo contrario que quiere Balac. En tres ocasiones. A la tercera se molesta, ¿Quién es la burra, en realidad? ¿Quién es el burro? Es que es cómica esta parte. ¿Quién es el burro? Es cómico. Acá hay un mensaje. Siguiendo esta analogía, es mejor ser un burro espiritual que un hombre carnal. Porque no oía al ángel. El mundo es como, bueno, voy a decirlo así, no percibía las cosas espirituales de Dios. O sea, él era un profeta, pero se daba al mejor postor. O sea, bendecía si quien le pagaba.
Y su burra pudo ver un ángel. Él no veía un ángel. Y en estas ocasiones se detuvo para que él viviera. Ahora Balac le dice, Dios, tú vas a hablar lo que yo te diga. Y lo que hace con Balac Dios es algo sobrenatural, poderoso, porque no maldice. A pesar de que él le había pagado. Balac le pagó para que maldijera, pero no. Él lo maldice, lo bendice 3 veces. Entonces Balac le dice, no, ya no. La tercera, ¿no? ¿Quién es el burro entonces? Ese es lo cómico, que es mejor ser un burro, un animal inmundo, un burro, que fue más espiritual que él, y que él en su momento, a que ser un hombre carnal, porque ese hizo mal al recibir su pago. Y él también, porque quiso maldecir al pueblo de Dios. El mensaje está claro. Entonces, la personificación es la crítica que le hacen en este texto, que la burra en realidad no habló. Que estos hombres no están no ven las cosas espirituales, no se dan cuenta que se están metiendo con el pueblo de Dios, porque ya hay un plan que el Señor para su pueblo, entrar a la tierra de todas maneras. Ellos no se dieron cuenta de ello. El Señor, el autor pone esta escena sarcástica, humorística, para reírse. ¿Quién es el burro en realidad? Estos 2 hombres son 2 burros. No es en realidad este animal. Entonces, y muchos cristianos estamos así, como ellos 2, como burros. No percibimos las cosas espirituales, no nos gusta leer la Biblia, no nos gusta orar, no se dan cuenta de que la iglesia no crece y que está en su confort, así como ellos 2. Andan mal porque él profetizaba por plata y él quería maldecir al pueblo de Dios. Entonces la burra era más espiritual. Entonces estás en la carne. Entonces hay cristianos que están así en su iglesia y no se dan cuenta. Estamos mal y hay que arrepentirnos. Pero el Señor, yo dije, es paciente, que tiene arrepentimiento. Entonces es mejor, como dice, esto me recuerda a la palabra del Señor. En lo poco me eres fiel, en lo poco me eres fiel. No es que el Señor te va a dar poco para que tú le seas fiel, sino que Él ve ese esfuerzo. Que, a ver, ¿qué falta en la casa del Señor? A ver, hay algo que hacer, no sé, hermano, pastor, ¿no? Me dedico, o sea, veo algo que falta en lo poco, ¿no? Hay algo, un poquito, aunque sea, lo haces con amor, con pasión, el Señor te va a decir, en lo mucho te voy a poner. Ese es el sentido. En lo poco que hay que hacer en la casa, en la situación en la que tú estás, algo puedes hacer para servir a la obra del Señor, el Señor te va a poner por mucho. Me recuerda este texto, entonces es mejor hacer algo, no ser como un burro espiritual, no ser como la burra, ¿verdad? No ser como estos señores que estaban totalmente lejos de los planes de Dios, no se daban cuenta. Hay que arrepentirnos. Hasta aquí con la lección de Números.